Bienvenidas al podcast de Chica Verdadera para ti, mamá. Juntas disfrutaremos y aprenderemos y tendremos conversaciones sobre cómo criar a nuestras hijas basada en la palabra de Dios. Porque la lucha es real, pero ¿sabes qué? No estás sola. Estamos muy contentas de que por fin estamos en la temporada 2 de nuestro podcast para ti, mamá. Hoy es nuestro primer episodio y soy Marlene Luna y hoy junto a Ibeliz estaremos tocando un tema, yo diría, espectacular para empezar este año. Y es sobre la oración, sobre cómo nosotros podemos guiar a nuestras hijas a orar la palabra de Dios. Yo no sé si te ha pasado que cuando estás orando, invita a tus hijas o a tus hijos a orar, como que lo notas un poco perdido. A veces tienen sus ojos abiertos o quizás lo invitas a orar y te dicen, no, yo no quiero orar, y lo notas con desánimo. Queremos ayudarte con eso. Queremos darte hoy herramientas para que puedas motivar a tus hijos a orar. Así que prepárate. Bueno, Ibe, bienvenida. Cuéntame cómo te fue en la Navidad. Bueno, esta Navidad, una de las cosas mejores que me pasó esta Navidad, Marlene, es que Silvette regresó de su tour de True Girl. Y ella nos dio una sorpresa porque ella no nos dijo ni que cuándo venía. Sabíamos que iba a llegar, pero no nos dijo cuándo. Pero déjame explicarle a la gente que nos está viendo. Miren, True Girl es el ministerio en inglés allá en Estados Unidos y ellos hacen una gira de eventos, así como nosotros hacemos un evento de Chica Verdadera, ellos lo hacen por todo Estados Unidos en diferentes iglesias. Entonces, Silvette se unió el año pasado a esa gira, así que qué bueno. Sí, y realmente nosotros estábamos como pensando, ella querrá quedarse o pasar la Navidad aquí con nosotros, porque obviamente era su primera experiencia en los Estados Unidos y quizás ella quiere ver nieve y todo este tipo de cosas, pero ella estuvo con nosotros y yo creo que eso fue una de las partes más emocionantes de nuestra Navidad. Pudimos hacer las cosas que por lo general siempre hacemos como familia, tomarnos nuestros chocolates, nuestros marshmallows, tiempo de ver películas, estar calientitos en casa. Y fue un tiempo maravilloso, así que le doy gracias al Señor por ese tiempo navideño. Qué bueno, pues a mí me encantaron las vacaciones navideñas, yo creo que yo la necesitaba. Lo que más me gustó hacer fue el compartir con mis hijas sobre el verdadero sentido de la Navidad y por qué celebramos esta temporada. Y me encantó el poder también servir a otros, el poder salir, quizás dar comida a alguna de las personas que están bien cerca de nosotros. Me acordé que en Navidad pude tener la oportunidad de tener algunas niñas del hogar que nosotros a veces ayudamos y servimos y fue una bendición. Sí, creo que la Navidad no es solamente de cheers y compartir, un tiempo de fiesta. Como que de fiesta. Se trata de recordar lo más importante. Exactamente. Que es Jesús. Así que qué bueno que la pasaste súper bien y que lo disfrutaste. Bueno, pues qué mejor manera de comenzar este año hablando sobre este tema de la oración, una disciplina espiritual tan importante para todos nosotros. Y yo recuerdo, Ibe, una frase que mi abuela nos repetía una y otra vez y era: hay que orar sin cesar. Hay que orar, estés enfermo, no lo estés. En todo momento, haya comida, no haya comida, es importante orar sin cesar. Y esa frase desde pequeña, de que mi abuela la repetía una y otra vez, se me quedaba ahí en la mente. Orar sin cesar. Y también quería compartir contigo una frase que me encanta, que leí hace unos días, que dice así, déjame leerla, dice: la oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, justicia y majestad, y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a su voluntad y gloria. Aleluya. Y esto lo escribió John MacArthur. Cuando nosotros oramos la palabra de Dios por nuestros hijos
y le enseñamos a ellos a hacerlo, es como si nosotros les enseñamos a confiar en el plan de Dios, no en lo que ellos quieren, no en sus propios deseos, es en confiar que el plan de Dios es lo que ellos necesitan, que es suficiente, es alinear sus deseos, sus emociones al propósito que Dios tiene para ellos. Y de eso queremos hablar hoy, cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a que sus oraciones sean basadas en la palabra de Dios y que ellos puedan enfocarse en los propósitos de Dios para su vida. Y tú, Ibe, ¿conoces alguna frase así como que hayas oído sobre el tema? Siempre había escuchado una frase de la boca de mis pastores, pero luego, preparándonos para esta enseñanza, pude buscarla y encontré el autor de esa frase que ellos siempre utilizaban a veces para guiarnos. Y es una frase dicha por Paul Washer. Él dice que si solo estudias la Biblia y no oras, te convertirás en alguien con el corazón duro. Y si solo oras, pero no estudias la Biblia, te convertirás en un sentimentalista que será arrastrado por cualquier viento de doctrina. Y lo más que me encanta de esta frase es que hay una conexión entre la oración y la Biblia. O sea, tú no puedes como quitar una cosa de la otra. Necesitamos ambas cosas. Es como necesitas estos dos ingredientes para provocar o para ver a Dios obrar conforme, como tú dijiste, no a mis propósitos, sino a sus propósitos establecidos en la palabra. Amén. Por eso creo que es muy importante que nosotros podamos ayudar a nuestros hijos a que puedan crecer en esta disciplina espiritual. Creo que es una de las más importantes porque estás hablando con Dios, con el que te creó, con el que te diseñó, y ellos tienen que saber que pueden acercarse a Él con toda confianza. Así que cuéntanos, Ibelis, ¿qué hay hoy para el snack espiritual? Bueno, para nuestro snack espiritual, yo encontré un versículo bíblico que se alinea con estas frases que hemos estado comentando al inicio y se encuentra en Isaías, capítulo 55, verso del 10 al 11. Así que si tú tienes una Biblia, búscala por ahí y dice de esta manera: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Por lo general, la mayoría de nosotras, cuando leemos este verso o las veces que lo hemos utilizado, lo utilizamos mucho para hablar de esos momentos donde estamos predicando la palabra o compartiendo un testimonio con alguien o estamos compartiendo la palabra en un estudio bíblico, en una prédica de la iglesia, y siempre utilizamos ese verso como para decir que la palabra de Dios no va a volver atrás vacía, siempre va a producir algo. Pero sin embargo, esta palabra también me está hablando de orar. Me está enseñando cómo orar con la palabra de Dios, utilizando su palabra. Y lo más que me encanta es que cuando usamos la palabra de Dios para orar, tenemos una garantía de que Dios nos oye y de que estamos orando conforme a la voluntad. Es que, entonces, ahí quiero añadir que estamos orando en lo que ya está escrito, en lo que ya Él dijo, ¿verdad? No estamos orando simplemente de lo que sale de nuestro corazón. Ahora, sí hay momentos, ¿verdad?, donde podemos orar, hablar con Dios, porque de eso se trata. Pero cuando oramos la palabra de Dios, wow, es tremendo, es una herramienta muy, muy buena y poderosa que podemos enseñar a nuestros hijos. Sí, y específicamente en el versículo 11, ¿ok?, nos está diciendo que su palabra no vuelve a Él sin fruto. Pero la parte que me encanta es cuando dice, sino que hará lo que Él desea y cumplirá sus propósitos. Fíjate qué
qué conexión tiene con lo que estabas hablando al inicio, cuando mencionaste esa frase que la oración no es para nuestros sentimientos egoístas o para satisfacer cosas egoístas, sino para que aún los planes, los deseos, la voluntad de Dios sea lo que se cumpla en nosotros. Entonces, una manera maravillosa que podemos utilizar para animar y motivar a nuestras hijas y convertirlas en guerreras de oración es enseñarle el poder de la oración en las Escrituras. Incluso cuando yo estaba como preparándome para esto, yo decía, wow, a veces se nos olvida la importancia que tiene el poder, o sea, el poder que realmente tiene la palabra de Dios cuando es declarada, cuando la utilizamos. Hay tantos salmos, hay tantas promesas, hay tantas cosas de las que nosotros podemos agarrarnos. De hecho, en Efesios, parte de la armadura de nosotros es la espada del Espíritu. Quiere decir que la palabra de Dios es algo que necesitamos utilizar constantemente para nosotros ver la mano de Dios. Entonces, cuando tomamos la Escritura y la usamos para guiarnos en oración y pedir a Él, entonces estamos orando conforme a su voluntad. Y hay un versículo bíblico que mientras yo estaba preparando esto, vino a mi corazón, y es el que está en Primera de Juan 5:14, que dice que esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cómo yo puedo asegurarme que estoy orando la voluntad de Dios? Usando su palabra, utilizando las Escrituras. Entonces, cuando le vamos guiando a nuestras hijas en ese proceso y le decimos, mira mi amor, vamos a usar la palabra, porque puede ser que hay momentos donde nuestras hijas están, ¿y qué yo voy a orar? ¿Y qué le digo al Señor? Es que yo no sé qué voy a pedir. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ajá, como a veces es como si ellas no tuvieran como razones para hacerlo. Entonces, cuando abrimos las Escrituras, decimos, ¿qué tal si cogemos la palabra, cogemos un verso bíblico y empezamos a orar con ese texto? Y empezamos a pedir al Señor con ese verso bíblico. Entonces, una de las razones por las que a veces nuestras niñas no les gusta orar es porque no saben qué orar, no saben qué decir, se distraen, a veces incluso piensan, pero ¿habrá respuesta rápida? Sí, porque Dios me estará escuchando. Porque están esperando la respuesta de una vez. De hecho, porque estamos en una generación que es así, todo es al microondas. O sea, yo pido comida y le damos comida. Ellos piden tal cosa, pero sabemos que la oración es diferente. Entonces, cuando hablamos con nuestros hijos y le enseñamos a usar la palabra, es como si le estamos dando la garantía. Mira, mi amor, si usamos la palabra de Dios para orar, hay una garantía que dice ahí que todo lo que tú pidas conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Segundo, esa palabra que tú declaras mientras ora, que está saliendo de tu boca, no va a volver atrás sin dar fruto. Entonces, como eso es así, le estás garantizando a tu hija que ella es escuchada. Y otra cosa importante, que no necesariamente va a ser lo que ella desea, sino lo que Dios desea para ella. Y al tiempo que Dios quiere. Tiempo que Dios quiere y Sí. su voluntad. Y nosotras tenemos que enseñar a nuestras hijas a confiar en que la voluntad de Dios, los planes de Dios, sus propósitos, son mejores que aún nuestros propios deseos. Así es. Entonces, yo quisiera, Marlene, no solamente hacer este snack espiritual solita. Yo quisiera compartir contigo y hacer algunas preguntas, porque yo sé que tú estás ya en tu proceso criando tus hijas pequeñitas. Ya yo como que corrí un poquito en esto y no fue que no lo hice con mi hija, pero sí me gustaría que pudiéramos compartir con las madres como algunas cosas importantes sobre cómo guiarlas en esto. Entonces, hay una pregunta que me gustaría que pudieras compartir con las madres, y es cómo el enseñar a nuestras hijas a orar con la palabra puede ayudar a destruir esos pensamientos de los que ahorita mencionaste y a redireccionar sus emociones, entendiendo que la vida de oración
no necesariamente tiene que estar basado en cosas que siento, sino realmente en la fe y en el confiar en la palabra. Entonces, ¿qué cosas podríamos decirle a las mamás para ayudarlas? Sí, y antes de contestar esa pregunta de lleno, yo diría que nosotras somos, como yo siempre digo, la influencers número 1 de nuestras hijas. Ajá. O sea, la oración es algo que nosotras debemos de modelar a nuestras hijas. Claro que Nuestras hijas deben vernos orando y orando sin cesar, porque muchas veces podemos correr a la oración en los momentos de más necesidad. Entonces, ¿en qué momento tus hijas te ven orando? Ajá. Mientras haces los quehaceres de la casa, estás orando. Quizás en la iglesia o en un momento familiar. Que no sea simplemente, bueno, vamos a orar en la comida y ahí, sino que tus hijas vean que eres una mujer de oración. De oración. Porque recuerda que nuestras hijas ven más de lo que podamos decir o lo que puedan escuchar. Lo que modelamos a nuestras hijas es muy importante. Yo diría que el yo poder enseñar a mis hijas a orar con la palabra es como darles una herramienta poderosa para poder combatir esos pensamientos negativos y que ellas puedan redirigir sus emociones a lo que dice la palabra de Dios. Imagínate, por ejemplo, que a las mamás que nos están viendo, que has notado que tu hija ha expresado que se siente sola, que se siente que no vale para nada, que no tiene amistades cerca, que nadie quiere estar con ella, que nadie quiere jugar con ella y se siente poco valiosa, vamos a decir. Cuando le enseñas a orar con versículos que hablan sobre su identidad en Cristo, como en Salmo 139, 14, donde habla que es una obra maestra, una creación maravillosa creada por Dios. Oye, en ese momento estás redirigiendo sus pensamientos hacia la verdad de Dios, en lugar de que ella se quede ahí rumiando en esos pensamientos negativos. Tú le estás diciendo, mira lo que dice la palabra de Dios de ti. Eres creación de Dios y creo que le damos las herramientas para que ellas puedan entonces aprender a afirmarse en la verdad de Dios. Y yo sé que, por ejemplo, a mis hijas, cuando han tenido miedo en las noches, que eso le pasa, el amor a Dios echa fuera todo temor y orar eso con ellas. El Señor está ahí contigo. El verso que dice, en paz me acostaré así mismo dormiré. Ellas se saben eso de memoria. Y en esos momentos oramos la palabra de Dios. Exactamente. Y esto, Ive, no solamente cambia la perspectiva de nuestras hijas, sino que también les ayuda a ellas a cultivar una vida de oración. Amén. O sea, a saber que hay un Dios que las escucha y está con ellas, aun cuando yo no esté ahí, para guiarlas en momentos difíciles. Ellas saben que pueden contar con un Dios que las escucha y eso empieza a que ellas puedan construir su confianza en Él, no importando las circunstancias, esté yo ahí o no esté. Entonces, ¿por qué? Porque yo le he enseñado como mamá a hablar con Dios, a escuchar la palabra de Dios, a leer, a memorizar esos versículos para que puedan moldearse en una vida de oración. Así es. Y eso me trae a memoria, ahora aquí me recordé, en un momento dado, por lo general, cuando yo oro, espero que esté todo el mundo como en mi casa durmiendo y voy a la sala, me siento ahí con la palabra, empiezo a orar. Y un día Silvet me dice, me dijo, sigue orando, me dijo un día, porque eso está haciendo un efecto. Y yo le digo, ¿por qué tú dices eso? Y dice, yo te oigo orar por las noches. Y cuando te escucho, eso hace un efecto en mi corazón. Ay, qué y siempre me acuerdo que una vez estábamos en un resort y de momento estábamos comiendo en el área del comedor y de momento está este señor que parece que da como un infarto, un señor mayor, ¡boom!, y cae al piso. En ese momento ella venía saliendo del baño y ella es la que se topa con la escena. Yo estoy más al otro lado y no me di como mucha cuenta. Ella viene corriendo rápidamente y dice, mamá, ven, para que ores.
¿por qué tú siempre estás orando? Ven, ora. Y yo me acuerdo que yo me paré, fui, oramos por la persona. Y después la familia vinieron a darnos gracias, porque gracias al Señor, el Señor pudieron levantarlo, y gracias al Señor no hubo nada que, ¿verdad?, que tener. La cosa es que me encantó porque ella me buscó en ese momento. Como tú dijiste, la parte del modelaje es tan importante. Ella sabía, hay un problema, un señor cayó ahí, hay que orar. Necesitamos al Señor. ¿Ves? Yo diría que, ¿cuáles son aquellas mujeres que están alrededor de nosotras como mamás, que son mujeres de oración? Porque tú hablando de eso me acordó de que cuando yo dormía en la casa de mi abuela, cuando era pequeña, mi abuela se levantaba en la madrugada a orar y se arrodillaba en la cama, y yo podía escuchar esos susurros de mi abuela orando por todos nosotros. Pues sus nietos. Y entonces en la chulo. mañana tenía su tiempo de oración, al mediodía también, en la tarde. Y yo te puedo decir, mi abuela es una mujer de oración, porque Así lo es. pude ver desde pequeña y Así pude es. palpar eso. Entonces nosotras como mamás debemos de rodearnos de mujeres que oren, que están ahí constantemente orando, porque eso también nos motiva a nosotros. Y también de alguna forma modelamos eso a nuestras hijas. Pero mami, mira, mami todos los días se reúne con un grupo de mujeres que están orando, o quizás no todos los días, algunos días, ¿verdad? Entonces eso es, yo creo que esa es una de las herramientas más poderosas, el modelar que nosotros estamos ahí constantemente hablando con el Señor. Excelente. Y Marlene, ¿qué tú crees si compartimos también algunas ideas? Me gustaría que pudieras dar ahora algunas ideas más prácticas sobre cómo orar con la palabra de Dios. O sea, ¿qué ideas podemos darle a las madres? Ok, yo quiero hacer esto con mi hija. ¿Cómo puedo empezar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo hacerlo? Mira, una de las formas en que puedo decir que lo he podido hacer con mis hijas es escogiendo un versículo clave que tú entiendas como, bueno, mi hija está luchando con esto, está luchando quizás con la mentira, o está luchando con el temor, o con su identidad, o con cualquier área que identifiques que ella está luchando, y que tú puedas buscar versículos claves que puedan juntas memorizarlo y orar juntas la palabra de Dios. Otro punto es los devocionales. Son muy importantes. Incluso en Chica Verdadera, justo este mes tenemos devocionales en nuestra suscripción digital, que son devocionales diarios, son cortos. Tu hija lo puede leer incluso de camino al colegio, o si están en la casa antes de salir a la escuela. Son bien cortos, tienen un versículo, hablan sobre el tema de la oración, y al final tiene como un reto para tu hija. Así que esos devocionales son buenísimos. Es muy importante que puedan leer devocionales que vayan en ese enfoque de la oración, porque entonces estás entrenando a tu hija para poder lograrlo. Y lo otro es un diario de oración. A mí, yo recuerdo en mi adolescencia, y todavía lo hago, me encanta escribir las peticiones de oración o las oraciones que hago al Señor. Y luego, Ibelis, ver para atrás y me encuentro con uno de los cuadernos y empiezo a leer y ver todas esas oraciones contestadas y ver las que no, y ahora analizando decir, Señor, pero ahora yo entiendo por qué no pasó esto como yo lo estaba pidiendo, porque tus planes eran mejores que los míos. Entonces, el animar a tu hija a tener un diario de oración donde ella pueda escribir sus peticiones o incluso sus oraciones, creo que tiene mucho valor para que cuando en esos momentos ella vea ese cuaderno y empiece a analizar, vea, wow, esta oración fue contestada, gracias Señor, pueda recordarse de las bondades de Dios. Y lo último, es importante una comunidad de personas a nuestro alrededor, ya sea en nuestra iglesia, en la escuela. Únete a madres e hijas ya ser de tu comunidad y hagan un grupo de oración. Que tu hija sepa que no es solamente ustedes dos que buscan hacer eso, sino que hay otras madres e hijas que quieren practicar esta disciplina y que quieren orar juntas. Y cuando tus hijas vean a otras chicas orando y vean a otras madres también involucrándose en el proceso, yo creo que eso nos da mucho ánimo. Sí, así es. Y Marlene, una última pregunta. ¿Podrías compartir algún testimonio
porque nada más poderoso que el testimonio de cuando hemos puesto esto en práctica y vemos el resultado. Me gustaría que pudieras compartir con las madres un testimonio breve de cómo esto ha funcionado para ti, para tu hija. Para mis hijas. Para tus hijas. Bueno, el orar junto a mis hijas me ha ayudado a mí a crecer en fe. Y no solamente a mí, yo sé que a ellas también, porque hemos vivido las oraciones contestadas y las que no. Me ha ayudado a ver a mis hijas poner en práctica el hablar con Dios, aún sin yo estar presente. Y luego recuerdo que hace unos días Lisbeth me dijo, mami, me pasó tal cosa, mira, y yo oré. Y el Señor contestó mi oración. Yo no estaba ahí presente cuando eso pasó, pero el que ella venga a mí y me diga, mami, pasó esto, y yo oré. Oye, eso al corazón de una madre, oye, uno se pone como que es verdad. ¡Wow, qué bueno! Están dependiendo de Dios. Sí, como que yo no estaba ahí en ese momento para decirte, mi hija, vamos a orar. Así no, es. lo hizo. Y vio que Dios contestó su oración. Sí. Y otro testimonio que quería contar es que yo recuerdo que un día una de mis hijas estaba enferma y usualmente nos pasa, porque a mí me ha pasado en ocasiones, donde nosotros lo que hacemos, lo primero es buscar la medicina. Buscar la medicina. Y para el pediatra. Llama al pediatra. Buscar la forma de solucionar esto. Sí. Pero yo recuerdo que ese día yo le dije, vamos a orar. El Señor puede sanarte. Y oré este versículo que está en Isaías 53:5, que dice lo siguiente, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y yo oraba y le decía, Señor, tuyo es el poder para sanar. Haz tu voluntad. Y salgo de la habitación y ya en la noche, cuando vamos a tener nuestro tiempo familiar, recuerdo que mi esposo dice, ok, cada una de nosotras vamos a decir algo por lo que estamos agradecidos de Dios hoy. Y cuando le tocó el turno a ella dijo, yo estoy agradecida porque Dios me sanó. Wow. Y yo dije, Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. Amén. Gracias por responder nuestras oraciones. Ahora, déjame decirte que hay momentos donde las oraciones no son contestadas así y ellas se frustran y dicen, ay, pero yo oré. Y el Señor no contestó mi oración. Ajá. Y tengo yo entonces que enseñarle, decirle, Dios es soberano. Ajá. Dios tiene un plan perfecto con todo. Y lo que estás pidiendo ahora en este momento debe ser alineado a su voluntad. Él puede hacerlo así, pero también necesita que esperemos y que confiemos, aunque no lo veamos así rápido como tú esperas verlo. Sí. Y no es algo, o sea, algo que tengo que estar recordándoselo cada momento, de que Dios es soberano, que Él lo hace de acuerdo a su voluntad. Y yo creo que literalmente Dios va a trabajar a favor nuestro con respecto a eso. Por ejemplo, Silvet me dijo, ahora cuando regresó me contó una de sus historias. Ella tuvo allá un problema de salud uno de los días y tuvo que manejar ansiedad y dice que estuvo a punto de como que si le diera asma, de la misma. Y ella dice que ya se acordó. Y dice, mami, cuando está así, lo único que hace es orar. Y dice que se tiró a orar y a orar y a orar. Y ella dijo, mami, yo nunca te llamé, yo nunca te dije nada. El equipo oró conmigo, lloré, yo le pedí ayuda. Y Dios me ayudó, ¿sabe? Y cuando yo escucho eso, yo dije, bueno, llevé tantos años sembrando, tratando de modelar. Y la verdad es, madres, que cuando tú haces tu trabajo como mamá y tú dices, estoy comprometida en guiar a mi hija a caminar con Dios, a conocer a Dios, a enseñarle tantas cosas, Dios te va a respaldar. Él siempre te va a respaldar y tú vas a ver el fruto. Y como el versículo que iniciamos, su palabra no vuelve atrás vacía. Él va a cumplir su propósito y sus deseos sobre tus hijas y sobre tus generaciones en esto. Así es, y yo diría, no te rindas,
por más que tú veas que tu hija está desanimada, que no quiere orar, que tú ves que ha cambiado, que cuando era chiquita oraba ahí contigo, pero luego de que está transicionando a la preadolescencia, dices como que, ay, pero ella ya no siente el mismo deseo que antes. No te desanimes, mantente firme, ora por ella, ora con ella y tratas de involucrarla en el proceso, porque creo que una de las cosas que me ayudó a mí mucho fue ver el ejemplo de mi abuela, pero ver cómo mis padres y las personas que estaban alrededor mío, en ese momento cuando yo no quería ni leer la Biblia ni orar, se mantuvieron ahí. Ok. Constantemente. Ok, no vamos a orar ahora, pero vamos a orar más tarde. O sea, era algo constante, todo momento. Y yo tenía gente a mi alrededor, que era mi familia en ese momento, mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, que cuando yo no quería, ellos estaban ahí haciéndolo. Y yo decía, pero si mi hermana lo hizo, yo también lo quiero hacer, yo voy a orar. O sea, el rodearte de personas que te empujen y que te apunten a Cristo. Así es. ¿Y qué tal, madres? Si ahora miramos a nosotras, miramos a nuestro corazón, miramos ahí y nos preguntamos si estamos nosotras modelando a nuestras hijas esa vida de oración o nosotras también necesitamos como crecer en eso. ¿Soy yo de las personas que ora basada en la palabra o por lo general oro basada en mis sentimientos o cómo me siento o cómo pienso en ese momento? ¿O me estoy dejando llevar también por mis emociones, mis excusas? Y eso a veces me lleva en una dirección contraria a la que Dios me quiere llevar. Entonces, no sé cuántas de ustedes han sido impactadas por esta manera tan bíblica que hoy hemos compartido de cómo guiar a tu hija a ser una guerrera de oración a través de la palabra de Dios y ha sido confrontada. No sé cuántas de ustedes se han sentido así, pero yo pienso que este es un buen momento para mirar y decirle al Señor, Señor, enséñame a mí. Empecemos pidiéndole, Señor, enséñame y ayúdame luego a enseñar a mi hija. ¿Y qué tal si utilizamos ese versículo con el que iniciamos ahorita para orar por nuestros hijos? Así que, ¿qué creen si oramos por eso? Marlene, ¿tú crees que puedes orar? Así es. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres quien pones en nuestro corazón el querer como el hacer, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos motives a orar. Ayúdanos, enséñanos a orar. Y te pedimos que podamos ser un modelo para nuestras hijas, que ellas nos vean orando en todo momento, Señor, que ellas anhelen tu presencia, al igual que nosotras como mamás, Señor. Y que nosotras podamos tener conciencia, Señor, que así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará que los deseos que tú tienes para nosotros, Señor, se cumplan de acuerdo a tu propósito, Señor. Así que ayúdanos a orar tu palabra y ayúdanos a creer en tu promesa y en tu voluntad, que es mejor que la nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ustedes saben que aquí en Chica Verdadera queremos proveerte de herramientas para que puedas fortalecer la relación con tu hija y que juntas puedan acercarse más y más a Jesús. Y de verdad que nosotras agradecemos que ustedes nos sigan, que ustedes estén ahí acompañándonos, escuchándonos, viéndonos quizás por YouTube. Y te animamos a que si cada uno de los episodios que hemos hecho te ha bendecido, que tú puedas compartirlo con tus amigas, que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, que puedas darle like. Y otra cosa es que si has sido parte y en alguna ocasión has aportado a este ministerio, oye, te agradecemos con el corazón, porque esto nos ayuda a continuar con esta misión que el Señor nos ha dado. Y si no lo has hecho, te animamos a que consideres orar y donar hoy. Para nosotras tu apoyo es muy, muy importante. Así que algo que quiero dejarte antes de irme. Recuerda, mamá, no estás sola.